La mayoría de los negocios todavía no usan anuncios en WhatsApp, a pesar de que Meta lo convirtió en uno de los canales más poderosos potenciados por la IA. Y esa es una oportunidad que no te puedes perder si estás en América Latina, donde WhatsApp es la app de mensajería más usada. Soy Sandra de HubSpot Academy y en este video te voy a mostrar 7 pasos para automatizar, optimizar y expandir los anuncios de WhatsApp. Y si necesitas ayuda con una guía para que lo puedas instalar, plantillas y prompts para usar con herramientas de inteligencia artificial, dejé el kit gratuito de inicio para WhatsApp Business en el enlace de la descripción. Comencemos. Estos son los 7 pasos. Primero, sienta las bases de tu cuenta de WhatsApp Business. Segundo, crea tu primera campaña. Tercero, automatiza las conversaciones con IA. Cuarto, prueba el estado de tus anuncios. Quinto, segmenta, optimiza y prueba tus campañas. Sexto, mide el impacto. Y séptimo, expande de forma estratégica. Hay 2 tipos de anuncios, los anuncios de clic a WhatsApp y los anuncios en estados de WhatsApp. Los anuncios de clic a WhatsApp aparecen en Facebook e Instagram. Cuando alguien toca tu anuncio, se abre el chat de WhatsApp instantáneamente. No hay landing pages o formularios, solo una conversación. Los anuncios de estados de WhatsApp son el formato en la pestaña de actualizaciones, similar a las Instagram Stories. Hablaremos de privacidad en un momento, pero por ahora veamos el primer paso, sentar las bases de tu cuenta de WhatsApp Business. Para lograrlo necesitas 4 cosas que te tomarán 5 minutos. La primera es una cuenta de WhatsApp Business y acá tienes 2 opciones. Usar la aplicación gratuita de WhatsApp Business, que es genial para manejar los mensajes manualmente, o usar la API para automatizar, que desbloquea chatbots y automatización. Si quieres que este sistema funcione solo, eventualmente necesitarás la API. La segunda es Facebook Business Manager. Es gratis, te permite gestionar activos, anuncios y permisos. La tercera es una página de Facebook conectada a tu número de WhatsApp. Solo tienes que ir a la configuración de tu página, luego a cuentas de WhatsApp, agregar tu número y verificarlo con el código que te enviarán en un mensaje de texto. Y la cuarta es el administrador de anuncios de Meta, al que puedes agregar un método de pago para que puedas pasar al segundo paso, crear una campaña. Entra al administrador de anuncios, ve a campañas y luego a crear. Hay 4 objetivos que tu campaña puede apoyar en WhatsApp, pero para la primera campaña la recomendación es el de clientes potenciales. Dale un nombre a tu campaña que sea simple para que la puedas encontrar después. Establece tu presupuesto. Para la prueba, entre 10 y 20 dólares al día es suficiente para comenzar y para recibir la información que necesitas. Si quieres resultados más rápidos, entre 30 y 50 dólares le da más espacio a Meta para aprender. Haz clic en siguiente en la sección conversiones, selecciona WhatsApp. Esto asegura que Meta optimice para conversaciones, no solo clics. Ahora organiza tu cronograma. La recomendación acá es que la campaña esté prendida al menos 7 días para que el algoritmo pueda aprender sobre lo que está funcionando, lo que le interesa a tu audiencia y lo que le hace interactuar. Para la segmentación, haz que sea simple. A Meta le va mejor con audiencias amplias, entonces apunta a que el tamaño de la audiencia sea de 2 a 10 millones dependiendo de la región y la industria. Selecciona los países en los que más se usa WhatsApp, lugares como Brasil, Colombia, México y Argentina. Y solo incluye la edad y el género si realmente necesitas reducir. Ahora vamos a crear el anuncio. Esta es la parte que la gente ve y es el motivo por el cual hace clic en tu anuncio de clic a un chat. Entonces elige el formato. Puede ser una imagen, un video o un carrusel. Para WhatsApp, apoyarse en el formato de video corto para teléfono móvil funciona mejor. Haz que el texto principal se mantenga corto, 1 o 2 líneas máximo. Lo importante es que añadas valor. Luego revisa que tu CTA sea para enviar un mensaje a WhatsApp. Ahora, la parte que viene puede hacer que tu conversión ocurra o se pierda. El mensaje predeterminado que aparece cuando tocan tu anuncio es clave. Usa algo que sea simple y agrega botones de preguntas frecuentes para iniciar una conversación. El kit del que te hablé hace un momento te puede ayudar con esto. Recuerda que está en el enlace de la descripción. Muy bien, llegó el momento de publicar tu campaña. La aprobación usualmente toma 24 horas y cuando esté lista los mensajes empezarán a llegar. Pero seamos honestos, el tiempo es un recurso escaso y es probable que no puedas responderlos todos. Por eso el tercer paso es automatizar las conversaciones. 10 conversaciones son manejables, pero 100 no. Si quieres expandir tu atención al cliente por WhatsApp, necesitas chatbots. Hay 3 niveles en las herramientas que puedes usar. Si eres principiante, puedes comenzar con ManyChat. Es gratis y tiene un constructor visual simple.
Si tienes algo de experiencia, puedes usar Chatbase. Ahí puedes subir documentos sobre tu producto o tu sitio web y entrenar a tu bot de IA automáticamente. Y si quieres algo más avanzado, puedes probar GPT Trainer, que te permite subir la información de tus productos, preguntas frecuentes y conversaciones pasadas para tener un bot con IA personalizado. Además, se integra con herramientas como Zapier, entre otros. Sin importar qué herramienta escojas, tu bot debe responder instantáneamente, calificar leads, responder preguntas frecuentes y transferir la conversación a un humano cuando sea necesario. Un flujo simple para un bot debería verse así: un mensaje de bienvenida, un calificador de prospecto rápido, siguientes pasos recomendados y una opción para hablar con un humano. Ahora, ¿cómo puedes entrenar tu bot rápidamente? Sube documentos sobre tu producto y las preguntas frecuentes que recibes. Luego, establece límites claros para prevenir las alucinaciones de IA. Después, crea una regla de traspaso de la conversación a un humano para las preguntas complicadas. Y finalmente, revisa los chats semanalmente para mejorar. Cuando la automatización esté funcionando, la puedes conectar a tu CRM. Si usas HubSpot, cada conversación de WhatsApp crea automáticamente un contacto, registra el historial e inscribe tus prospectos en workflows. Esto te permite hacer cosas como automatizar correos electrónicos de seguimiento, enviar los prospectos a ventas y calificar prospectos con base en palabras clave que usaron en el chat, entre otras cosas. Como ya configuraste la automatización, es hora de probar el estado de tus anuncios. Estos aparecen en la pestaña de actualizaciones, que es revisada diariamente por más de 1.500 millones de personas. Para revisar que esta opción está activada, crea tu campaña de clic en WhatsApp de la misma forma en la que lo hicimos en el paso 2. Cuando llegues a ubicaciones, verás una notificación que confirma que tus anuncios se incluirán en el estado de WhatsApp para que te dirijas a nuevos públicos. Para las piezas creativas, usa el formato vertical con una duración de entre 10 y 30 segundos y un gancho fuerte en los primeros 3 segundos. El contenido audaz, pensado en móvil y corto es el ganador. Ahora pasemos al paso número 5, segmentar, optimizar y probar tus campañas. Aquí es donde el rendimiento se multiplica. Meta funciona mejor con audiencias amplias. Entonces, en lugar de emplear un montón de intereses, segmenta de manera abierta y deja que Meta experimente y optimice. Las audiencias personalizadas es donde la eficiencia puede entrar. Puedes volver a dirigirte a visitantes anteriores, gente que te envió mensajes antes o suscriptores de correo con consentimiento. Y si usas HubSpot es más fácil, ya que se sincroniza automáticamente con Meta. Listas de clientes, suscriptores, etapas del ciclo de vida se convierten en segmentos de retargeting. Luego incorpora audiencias similares. Estas ayudan a Meta a encontrar gente como tus mejores clientes. Empieza con un 1% y luego pasa de 3 a 5 cuando tengas resultados estables. Ahora, tus piezas creativas son tu principal recurso para las tasas de clic a chat. Entonces usa ganchos de valor como preguntas, afirmaciones audaces o puntos de dolor. También puedes probar 2 o 3 variaciones del video que incluyan cambios en los mensajes, formas de comenzar distintas y CPAs directos. Y no olvides las plantillas de los mensajes. Las campañas de WhatsApp necesitan tiempo. No mates el anuncio después de 48 horas. Necesitas al menos 7 días para cada prueba. Entonces empieza con una audiencia amplia. Prueba entre 3 y 5 variaciones de piezas creativas con un presupuesto igual. Establece cuál es mejor y luego expande. Esto nos lleva al siguiente paso: medir el impacto. En el administrador de anuncios vas a rastrear el alcance, la tasa de clics y el costo por contacto por mensaje. Luego, en tu CRM vas a rastrear métricas de impacto en el negocio, como sesiones, compras, retención, valor del ciclo de vida del cliente y el costo de adquisición. Estos son datos que te van a decir si tu campaña es rentable. Y cuando el desempeño sea persistente, puedes pasar al siguiente paso: expandir de forma estratégica. Expande cuando veas que tus métricas y tasas de conversión son positivas y estables y cuando la frecuencia está por debajo de 3. Puedes expandir verticalmente aumentando tu presupuesto de entre 20 a 30% en un par de días, o horizontalmente duplicando campañas ganadoras y probando nuevas audiencias, regiones y porcentajes de audiencias similares. Eso sí, ten en cuenta que es clave refrescar tus piezas creativas de entre 2 a 4 semanas para evitar la fatiga. Y crea secuencias de retargeting para las personas que te envían un mensaje pero no convierten. Y acá va un último tip:
Planea para eventos de temporada como Black Friday, Navidad o el Día de la Madre de entre 4 a 6 semanas antes para que puedas expandir cuando llegue la demanda. Ahora, hay un par de cosas que puedes hacer y otras que definitivamente no. Entonces, siempre asegúrate de que la persona dé consentimiento para recibir tus mensajes. Responde en menos de 24 horas e incluye en los mensajes una opción clara para cancelar las suscripciones de marketing en WhatsApp. Pero no agregues a alguien sin permiso, envíes promociones que no te pidieron, compres listas de contactos o uses afirmaciones engañosas. Y eso es todo. Con esto ya tienes un sistema para usar los anuncios de WhatsApp. Recuerda que puedes descargar el kit gratuito de inicio para WhatsApp Business en el enlace que está en la descripción para obtener más consejos sobre cómo sobresalir en ese canal. Antes de irte, cuéntanos en los comentarios si ya has visto anuncios en WhatsApp. Si este video te ayudó, dale me gusta, suscríbete y guárdalo para cuando lances tu primera campaña. Y si quieres aprender más sobre esta plataforma, te invitamos a ver este video en el que descubrirás cómo atraer y convertir clientes. También lo encuentras abajo en la descripción. Soy Sandra de HubSpot Academy. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta pronto.